Hola, continuamos donde nos quedamos hace poco más de 10 días o algo así. Eh, en el último capítulo veíamos o empezamos con el asunto de lo que era la iglesia y yo proponía una forma de entenderlo un poco distinta. Continuamos con eso hoy, enfocándonos en tratar de ver cuáles son los errores que se están cometiendo hoy en día con respecto a las ideas acerca de la iglesia, quiénes son sus miembros, quiénes no y qué podemos hacer nosotros al respecto. Okay. Esta vamos a tomar como punto de partida algo que pasó, lo que les comentaba que excomulgaron al obispo Viganó. Bueno, él se dice obispo, no creo que sea. Dicen que se hizo reconsagrar subcondiciones por el que salió a la fraternidad, pero son modernistas, entonces no estoy muy seguro. Y sobre esto de que un amigo discutía de que la iglesia fue infiltrada y que empezaron con el Vaticano II y bla, 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 y otro amigo mío, más papista que el Papa, decía, no, que el resto de los puestos altos, de los puestos medios y de los soldados, los vicarios, párrocos, bla, 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 no son tontos. No pueden hacer nada que se lo comen los mocos. O sea, ellos están haciendo algo. Y además, el asunto que como tú lo planteas, que perderían la ayuda del Espíritu Santo, de la Virgen y los demás, para luchar contra el enemigo que está en la iglesia. Es lo que este amigo dice. Que no importa que haya una invasión de masones y en los puestos altos de la jerarquía de la iglesia, porque hay otros combatiéndolos igualmente dentro de la iglesia, es lo que dice mi amigo. Ahora bien, ¿por qué este escenario que mi amigo dice es una soberana tontería y una tremenda herejía? O sea, ¿por qué no se puede combatir el problema de lo que está pasando en la iglesia desde adentro de la iglesia? Eso es lo que quiero dejar muy en claro, en blanco y negro, en esto. Bueno, antes de empezar con el asunto, algunas cosas que algunos comentaron de la gente que nos hace el favor de escribir y comentar. Yo decía que el alma resucita y hay otro ponente que dice que no, que el alma es regenerada. Pues asunto de terminología, aparentemente él dice que es regenerada, yo digo que se aplica la palabra resucitar, él dice que no. Una persona del público decía, oye, ¿qué puedes decir acerca de Concepción Cabrera de Hermida? Yo conocí más o menos de cerca a los misioneros del Espíritu Santo y conocí algo de los escritos de Concepción Cabrera de Hermida y de los primeros padres que surgieron de esta congregación. Bueno, el punto aquí es esta congregación de los misioneros del Espíritu Santo, que tuvo su sede aquí en México. Para aquellos que nos ven de otros países del mundo, su punto principal de difusión estuvo en México, salieron poco a otras partes del mundo, aunque sí estuvieron en Europa, sobre todo en América Latina. Yo digo que fue el último cartucho que el cielo quemó antes de la debacle. ¿Por qué? Porque esta congregación, Jesucristo nuestro Señor quería dedicarla exclusivamente a predicar al clero. Es decir, él quería armar al clero contra lo que se venía. Esta mujer, Concepción Cabrera de Hermida, es un caso muy poco habitual en los anales de la iglesia en cuanto a dones místicos entregados a una persona, locuciones, visiones y demás, porque escribió creo que 12 tomos, una cosa así, una verdadera biblioteca. Y estos buenos amigos nuestros de los misioneros del Espíritu Santo no sueltan sus escritos. O sea, si fueron de veras 12 tomos, que es lo que yo he logrado saber, no los encuentro. Yo encuentro unos cuantos libros sueltos, porque han publicado muy poco de lo que ella verdaderamente escribió. Y lo que sí nos dan mucho es lo que ellos opinan acerca de los escritos de ella, lo cual no sirve para nada, escrito por modernistas, líbrenos Dios. Una persona decía que todos tenemos que hacer la lucha de conformarnos
como parte de la iglesia, conociendo lo que pasa, y le resultaba novedoso este concepto de persona moral. Y el punto de todo esto es identificar la iglesia, que es de lo que estamos tratando de comentar el día de hoy. Y alguien me decía que estos youtubers, estas gentes y otros más, no son en realidad católicos, que son apóstatas, porque defienden una religión que no es el catolicismo. Sí, sí es cierto. Estas gentes defienden una religión que no es la religión católica. Y me apena por ellos, y vamos a meternos con un poquito más de lo que ellos dicen. Pero particularmente este obispo, que sale aquí con birrete y toda la cosa, y digo, el gorro de cardenal, porque él es de los que dicen que no se puede negar la herejía dentro de la iglesia. Se supone que es un obispo de la iglesia católica y está diciendo que la iglesia tiene herejías en su interior y las enseña. Entonces, ¿cómo es posible? Y hay miles de gentes que se van con la finta y dicen, no, sí, este buen obispo defiende a la iglesia desde adentro. Ajá. Sí, ¿qué más? Entonces, ¿qué cosa es la iglesia? Ahora bien, primer asunto. Mientras no estemos en el cielo, no podemos conocer las cosas más que pensando discursivamente sobre ellas. Es decir, necesitamos separarlas en partes para poder entender el todo. No tenemos un conocimiento omnímodo y completo de las cosas por simple observación. No lo tenemos. Tenemos que diseccionarlas. Entonces vamos a empezar a diseccionar. Las definiciones sobre las que voy a hablar un poco hoy vienen tomadas del Diccionario de Teología Dogmática, totalmente ortodoxo, esto es preconciliar. Y aquí tienen, para los que quieran leer esto, las definiciones de la iglesia y algunos errores acerca de la iglesia. El punto importante aquí es que si uno tiene errores acerca de la persona de Cristo, necesariamente tiene errores en la iglesia, y viceversa. Si uno tiene errores de la iglesia, necesariamente tiene errores acerca de Cristo. Entonces, si quieren leer esto con calma, van pausando y lo van leyendo. Esto está tomado del Catecismo Mayor de... Las fuentes para hoy es Catecismo Mayor de San Pío X y el Catecismo Tridentino o el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica. Bueno, entonces, ¿qué cosa es la iglesia? La iglesia es una persona moral, en el sentido jurídico del término. Y estas personas que la conforman tienen una consigna que es lo que les da derecho de membresía. Entonces, es una persona moral. Por ahí alguien decía que la iglesia es santa, que yo me equivocaba al decir que la iglesia es santa porque somos... No, nosotros no somos santos. La iglesia es santa porque santa es su fundador, y la iglesia está divinamente fundada y por lo tanto está divinamente regida. Es decir, el que la rige en última instancia es Cristo mismo, o lo que es lo mismo, Dios la rige en última instancia. Pero para fines próximos y prácticos de nosotros, la iglesia está regida por el Papa. Ahora bien, dado que la iglesia es la persona moral de Cristo, o lo que es lo mismo, es Cristo en estado de iglesia, la iglesia adquiere algunas de las características de Cristo mismo. Entonces, esas características es que es indefectible, la iglesia es infalible y la iglesia es inmutable. Y además, Cristo la dotó de cualidades tales que la hacen ser una sociedad perfecta. Y siendo una sociedad fundada por hombres en el mundo, y dado que tiene como finalidad la luz que se pone encima del candelebro, o la ciudad que está encima del monte, necesariamente es una sociedad visible. Ahora bien, para aquellos que digan, bueno, es una sociedad visible. Indefectible, para aquellos que no lo sepan, significa que la iglesia no puede renunciar a las características de la finalidad que le dio el que la creó. Infalible, que la iglesia nunca se equivoca
y nunca se equivoca en los asuntos que tienen que ver sobre cómo se salvan las personas por Dios, siguiendo las instrucciones dadas por Dios. E inmutable significa que no puede cambiar esencialmente en nada de aquello que lo dotó su fundador. Ahora bien, la iglesia tiene elementos constituyentes y vamos a distinguir dos elementos básicos en la iglesia. La iglesia se divide en dos partes, la iglesia docente y la iglesia diciente. La iglesia docente, que es propiamente llamada la iglesia, los que enseñan y los que guían, y la iglesia diciente, o sea, nosotros los que aprendemos. Ahora bien, todos estos youtubers, ¿qué tienen de error? Bueno, ellos dicen que ellos son la resistencia. No, nosotros no somos la resistencia. ¿Por qué? Porque nosotros no conformamos la iglesia docente. Nosotros somos la iglesia de los que aprende. Y esta distinción entre la iglesia docente y la iglesia diciente la estableció Cristo mismo. Y la iglesia docente está compuesta por los obispos, con el romano pontífice a la cabeza. Y los obispos, ¿qué tienen de particular? Los obispos adheridos al Papa. Ahora bien, recordemos que en estos tiempos no hay Papa en cuanto a persona física. Lo que tenemos es un Papa en potencia, no en acto. Entonces, son los obispos adheridos a este Papa en potencia. ¿Sale? Entonces, la iglesia creemos que tiene elementos iglesia docente y la iglesia diciente, y que nosotros no somos la iglesia. Somos miembros de la iglesia, pero nosotros no conformamos la iglesia, porque nosotros no nos dieron esa chamba. El mandato apostólico se les dio precisamente a los apóstoles, o sea, a los obispos. Pero para todos estos elementos, para la iglesia docente y la iglesia diciente, el requisito único de membresía es que si quieres ser miembro tengas fe ortodoxa. Y aquí suceden dos cosas raras. Su santidad San Pío V, si mal no recuerdo, hay una encíclica en la que nos dice que toda prelatura, toda potestad, todo cargo de gobierno en la iglesia está ligado a que la persona tenga y mantenga la fe ortodoxa. Perdida la fe ortodoxa, perdido el cargo en la iglesia. No, los obispos siguen siendo obispos después de, aunque sean herejes, pueden todavía ejercer válidamente los sacramentos, y lo mismo los sacerdotes. Sí es cierto. ¿Por qué? Porque así como el bautismo deja una marca indeleble en el alma, el sacerdocio y el arzobispado dejan una marca indeleble en el alma. Es decir, un obispo será obispo hasta que se muera. Sí, y aún en el infierno va a seguir manteniendo esa marca en el alma. Sí, y peor para él. Pero eso no lo hace que siga miembro de la iglesia. Entonces, no se confunda la perenidad de la marca que deja el sacerdocio con la permanencia en el cargo. El cargo solo se tiene mientras se sea católico. Se renuncia al catolicismo, se renuncia al cargo. Dejan de ser obispos de la Iglesia Católica. Entonces, Arrio no era obispo de la Iglesia Católica. Lutero no era sacerdote de la Iglesia Católica, aunque no era sacerdote. Era monje. Entonces, el requisito de membresía es la fe ortodoxa, y vamos a abundar un poco en esto. Nos dice, bueno, ¿qué cosa es la fe ortodoxa? Recordemos que para empezar, la fe es el asentimiento intelectual, es decir, de la mente consciente de la persona, cuando llegó a la edad de la razón. Mientras no tenga edad de la razón, no le puedo pedir peras al olmo de que tenga una fe intelectual. Voluntario de las personas a todas las verdades reveladas por la Iglesia. Ahora bien, estas verdades son abstracciones, son ideas, son conceptos. Y estas verdades están condensadas en los dogmas de la Iglesia, es decir, lo principal de lo que debo creer está en los dogmas de la Iglesia.
Pero el asunto es que estos dogmas pueden ser o explícitos o implícitos, es decir, hay dogmas que se definieron explícitamente con bulas y todo lo demás, y hay dogmas que nunca fueron definidos así, están implícitos en el tesoro de la fe, o se derivan para que se sostengan estos dogmas explícitos. Entonces, no toda verdad de la Iglesia Católica o de la verdad revelada está declarada como un dogma explícito. Eso tiene que quedar muy claro. Y para que una persona acepte un dogma, tiene que intelectualmente aceptarlo en el mismo sentido intelectual, unívoco, porque la Iglesia Católica no hace cosas biunívocas o lo que es lo mismo, es ambiguo. No, la Iglesia Católica jamás propone algo ambiguo. La Iglesia Católica es unívoca en su lenguaje, es decir, las cosas se entienden solo en un sentido, y ese sentido que define la Iglesia. Entonces, a los que me vengan con cuentos de que el Vaticano II era ambiguo, no, entonces es que no es católico. Si es ambiguo, no es católico, punto. Entonces, tengo que entender las cosas en el sentido que la Iglesia las definió o las explicó, no mi interpretación personal. Si prevalece la interpretación personal, ya soy hereje. Ahora bien, para que yo sea hereje, no necesito atacar frontalmente un dogma. Basta dudar de un dogma o no entenderlo en el sentido que la Iglesia lo propone, no mi versión del dogma. Y asunto muy importante, la fe es una actividad intelectual de la persona. No es una actitud, no es un sentimiento, no es un modo de transitar por la vida. Un dogma es una verdad enunciada. Punto. Y los dogmas forman en su conjunto un sistema lógico. Y este sistema lógico es coherente o cerrado. Coherente consigo mismo y cerrado. Aunque por ahí alguien me quisiera venir con que no está a prueba de del teorema de Gödel, no sé, no he llegado hasta allá. Yo creo que Dios debió de prever el caso y debe ser un sistema lógicamente coherente y cerrado. Y si es coherente y cerrado, es autodefinible, es decir, se define en sus propios términos, no en términos externos, y sin contradicción alguna en sus propias deducciones y en sus propios axiomas. Entonces, la fe es un asunto intelectual, y hemos visto en estos años, con el avance de las tecnologías masivas, que de lo que se trata es de que no razonemos. O sea, ¿por qué hay tanto papanatas que sigue al Vaticano II y a la Iglesia Conciliar? Porque no quieren razonar o no saben cómo hacerlo. Pero además de no saber cómo hacerlo, porque así ya nos condicionaron, no desean aprender a hacerlo, porque les costaría salir de su zona de confort, donde yo le pregunto a ChatGPT lo que tengo que saber y punto. Cuando de lo que se trata es de que Dios me obligue a usar mis neuronas, no los transistores de ChatGPT. Entonces, hay una serie de errores acerca de la ortodoxia. Primero, la Iglesia no nos exige una fe perfecta y omnisciente, es decir, para que yo sea católico no tengo que saberme de memoria todos los dogmas definidos, implícitos e explícitos. No, eso no es lo que me exige la Iglesia. La Iglesia no descarta de su seno a aquellos que tienen una fe o incompleta o imperfecta, porque nadie puede nacer con una idea perfecta acerca de la fe. La fuimos aprendiendo. San Pablo nos dice que la fe entra por el oído, y en el proceso de aprender tenemos imperfecciones. Eso es normal, Dios lo sabe. Entonces, ¿a quién rechaza la Iglesia? La Iglesia rechaza a los que, pudiendo llegar a la verdad, prefieren sus propias opiniones. Es decir, rechaza a los soberbios que prefieren mi verdad encima de la verdad de Dios. Esos son los que la Iglesia no quiere o dice tú estás fuera de la Iglesia. Entonces, para ser miembro de la Iglesia necesito una fe ortodoxa. Eso quiere decir que yo debo de tener en principio la disposición mental
de aceptar lo que la iglesia me tenga que enseñar. Si recuerdan, hay una famosa película de los 80s donde, ¿se acuerdan de la muerte de Bruce Lee? Que fue muy famoso, y había un chico por ahí que al que le pegan una tranquiza, y este chico todo desesperado y va y se encierra en su cuarto, prende velas, y se le aparece Bruce Lee, y Bruce Lee viene a enseñarlo el verdadero Kung Fu. Y Bruce Lee le da un ejemplo muy interesante. Toma un vaso, agarra una Coca-Cola, destapa la Coca-Cola y le empieza a verter Coca-Cola al vaso. Y se empieza a desparramar. Entonces Bruce Lee le dice: tú estás muy lleno ya de tus propias ideas. Si quieres aprender el verdadero Kung Fu, vacía tu taza primero. Lo mismo sale en la película 2012. Entonces, si tú quieres ser católico, tienes que renunciar a lo que crees saber de la Iglesia Católica y de la fe católica. Porque si te apegas a lo que tú crees saber, que es modernismo, que fue lo que viviste y aprendiste estos años, no vas a llegar al conocimiento de lo católico. Entonces tienes que tener una actitud de desprendimiento. Ok, Dios mío, acepto y entiendo que en 40 años en mi vida me he parado en un templo católico y he asistido a una misa católica. No lo has hecho. Oye, yo asisto a la misa de la Fraternidad San Pedro. No son católicos. Entonces no lo has hecho, no has asistido a una misa católica. Has asistido a una parodia de la misa católica. Y digo parodia porque esa es la del camarada Nikita Roncalli. Entonces, ¿qué nos dice su santidad Benedicto XV? Tal es la naturaleza de la fe católica que no admite o más o menos, sino que debe ser sostenida como un todo, rechazarse como un todo. Es decir, ¿tú te niegas a aceptar un solo dogma de la Iglesia Católica? Sí, no eres católico. ¿Rechazaste la fe entera? No, espérame, yo nomás rechacé. No, espérame. El Papa te está diciendo que o te la tragas completita, la aceptas toda, o no aceptas nada de ella. No hay grises. ¿Sale? En la fe católica no hay grises. Eso no quiere decir que la iglesia, ya lo dije, pueda aceptar a quien tenga una fe imperfecta. Sí, imperfecta, pero no apegada a los errores. No es lo mismo. Entonces, regresando al asunto que nos trae de marras aquí, donde mi amigo dice que hay una guerra civil dentro de la iglesia, donde el Espíritu Santo ilumina a los que desde dentro de la iglesia sostienen la lucha contra los que infiltraron la iglesia. Es decir, nos están hablando de una guerra civil en la iglesia. ¿Sale? Entonces, si tú, mi querido Isaac, o mi querido periodista católico, o Jesús Nazareno 2020, o quien sea que seas tú, estás hablando de una guerra civil en la Iglesia Católica, que es mentira, es imposible. ¿Por qué? Porque tienes una falsa idea de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es un país. Para pertenecer a la Iglesia Católica, para ser miembro de ella, tienes que tener una fe ortodoxa, es decir, tienes que aceptar que el Papa es infalible y que la Iglesia es infalible. Si no lo aceptas, ya te imaginaste algo que no es. Porque lo que te da el derecho de entrar a la Iglesia Católica no es el bautismo, es que tengas una fe ortodoxa, es decir, que aceptes todos los dogmas. Ahora bien, si tienes una idea errónea de la Iglesia Católica, vamos a ver qué es la verdad desde el punto de vista de la filosofía. Nos dice la filosofía que la verdad es la adecuación de la idea con la cosa. Y si no hay esa adecuación, no hay verdad, no hay grises, no hay intermedios. O se da la adecuación de la cosa real que existe allá afuera con lo que tú tienes dentro de tu cabecita, y en ese caso tienes verdad, o no la tienes, punto. Tienes herejía, tienes mentira, tienes engaño, tienes falsedad. Entonces todos esos youtubers tienen engaño, mentira y falsedad. No puede haber una guerra civil dentro de la Iglesia Católica, porque todos esos que ustedes dicen que son los infiltrados no pertenecen a la Iglesia. Mientras que todos los que sí pertenecemos a la Iglesia tenemos una misma idea,
una misma fe. Entonces, ¿con quién vamos a combatir si todos creemos lo mismo? Contra esos que no creen lo que yo creo, no son miembros. No lo son. No están dentro de la iglesia. Yo no combato con ellos porque los verdaderos católicos creemos todos exactamente lo mismo. Fuimos adoctrinados con las mismas verdades y nos las creemos. Entonces, ¿a quién voy a combatir? ¿De cuál guerra civil hablas? Estás mal. Esto no es un país donde peleen unos contra otros para adueñarse del poder. Eso no existe en la Iglesia Católica. Oye, ¿y los antipapas del que está ahorita son antipapa gobernando? No, ¿pero un antipapa gobernando? ¿De cuáles fumaste? Vamos a hablar de papas, de malos papas y de falsos papas, ¿ok? Son tres cosas. Vamos a suponer que los Borgia hayan sido lo que ellos dicen, que yo no lo creo. Pero vamos a suponer, estamos hablando de que los Borgias eran malos papas. Bueno, es más, los Borgias eran malos papas, sale, te lo acepto. Eran pésimos, eran carnales, compraban y vendían puestos, lo que quieras. Nunca enseñaron en contra de la fe. Nunca. Habrán tenido sus queridas y sus comilonas y habrán comprado ducados y obispados, lo que quieras. No enseñaron en cosas en contra de la fe. Entonces, ellos eran malos pastores, pero no eran falsos pastores. Por otro lado, Juan 23, ese que tiene el histórico, el que vivió en el siglo XII o XIII, ese sí era un falso papa, nunca fue papa, nunca. Oye, pero los papas gobernaron, no, espérame, vamos a hablar una serie de palabras. Y no te va a gustar que esto se defina en las sutilezas, pero no hay otra. Vamos a hablar de dos palabras, administrar y gobernar. Administrar tiene connotaciones de distribuir o organizar bienes. Y gobernar también, bienes y personas. Pero hay una diferencia importante. Administrar, el que administra lo hace por cuenta de otro, pero el que gobierna lo hace por derecho propio. Entonces, un papa gobierna la iglesia por derecho divino, mientras que un antipapa no tiene el beneplácito del derecho divino. Entonces, ¿cómo la va a gobernar? Cuando mucho puede administrar algunos bienes temporales de la iglesia. Ya empiezas a captar el asunto. Los antipapas nunca gobernaron la iglesia. Los antipapas administraban algunos bienes visibles de la iglesia, que no es lo mismo. ¿Sale? Ahora bien, tenemos a Pablo VI, que este supuesto papa hizo una nueva misa, ¿sale? Bueno, recordemos algo. Jesucristo nuestro Señor, a los apóstoles y a San Pedro, obviamente, que es el que las tiene el que se las otorga directamente, tiene las llaves de la iglesia. Y esto significa, y se lo dijo nuestro Señor muy claro, lo que tú ates en la tierra, tú persona humana, yo persona divina, la ato en el cielo. ¿Sale? Ese es el poder de las llaves. Lo que tú, persona humana, ates en la tierra, yo lo considero legal en el cielo. Ok, entonces, si Montini era un antipapa, es decir, nunca fue un papa de la Iglesia Católica, no tenía el poder divino para decir, esto es misa. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el cielo no reconoce como válida, como que el cielo la acepte, esa misa. No lo es. ¿Por qué? Porque Montini no operaba por derecho divino. Nunca gobernó la iglesia ni los bienes espirituales de la iglesia. No podía cambiar algo de lo que él no tenía capacidad de tenerlo en sus manos. No podía cambiar la misa. ¿Por qué? Porque no pertenecía a la iglesia.
estaba fuera de sus garras el poner los dedos en la misa. Entonces él no cambió nada. Y el cielo dice que eso no es misa, porque él no tenía el poder de atar y desatar. Entonces tú nunca has sido una misa. Así de simple. Y nuestro amigo Interregnum nos está recordando algunas cosas que ahorita ya no tenemos jerarquía en la iglesia. La jerarquía ha muerto. Porque él dice que la actual jerarquía está invalidando las normas del último papa. ¿Sale? Bueno. Constitución dogmática Pastor Eternos. Es decir, esto es dogma. Está en algo que si tú no crees no eres católico. Esto es dogma. La Constitución dogmática Pastor Eternos. Y la Constitución dogmática Pastor Eternos nos dice que, por lo tanto, si alguno dijere que no es por institución del mismo Cristo el Señor, es decir, por derecho divino, que el bienaventurado Pedro tenga perpetuos sucesores en su primado en la iglesia, sea anatema. Entonces, si tú no crees que el Papa tenga perpetuos sucesores, estás fuera de la iglesia, anatema. Interregnum no cree que el Papa tenga perpetuos sucesores. Y aquí el punto es que nosotros los católicos creemos que tiene que haber un papa antes del final. ¿Por qué? Porque la iglesia dice que los papas tienen que ser perpetuos, y perpetuo es desde que inicia hasta que se acaba. Punto. O sea, mientras la gorda no cante, esto no se acaba. Y como no ha cantado, esto no se ha acabado. Y por lo tanto, como no se ha acabado, todavía va a venir un papa, porque si no, no sería perpetuo, por siempre. Bueno, espero que esto haya aclarado algunas cosas sobre el asunto el día de hoy. Ahora, ¿qué hacer en estos tiempos tan tremendos? Tú que apenas estás tratando de empezar con lo que es la Iglesia Católica. Recordemos algo, si algo tan simple como una idea, terca idea, te saca la Iglesia Católica, el que tengas tú la disposición a creer todo lo que la Iglesia te enseñe, te da la membresía. ¿Por qué? Porque Dios no exige imposibles. Y si ahorita no hay un papa que venga a definir, señores, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, sino que tenemos el magisterio de todos los papas previos, es decir, en potencia y no en acto, entonces mientras tú en tu corazón desees estudiar, deshacerte de lo que ya te enseñaron que es falso, y aprender o creer aquello que la iglesia en su magisterio te dice que es lo verdadero, perteneces a la iglesia. Recordemos que lo que nos da la pertenencia a la iglesia es precisamente la disposición a abrazar la fe católica. La sola posesión de la fe católica, aún sin el bautismo, ya te da membresía de entrada a la iglesia. Entonces, no hay, para ti que vives en un país donde cuesta trabajo o no lo hay de plano, parte de la iglesia docente, eso no significa que la iglesia ya no sea visible en este mundo. Significa que la iglesia está eclipsada, pero no puede ser extinguida porque entonces la iglesia habría defeccionado de su misión. Y ya quedamos que la iglesia es indefectible. No puede salir de este mundo sin haber cumplido lo que Jesucristo nuestro Señor le mandó. Y para eso debe haber perpetuos sucesores. Estamos esperando que venga. Y si ha de haber perpetuos sucesores, significa que tiene que haber perpetuos electores. Y los básicos electores de un papa son los obispos. Entonces, Dios no exige imposibles. Si donde tú no hay una iglesia visible, docente, la sigue existiendo, no en tu país, pero aquí sí hay algunos, y ellos todavía hacen pública profesión de fe por internet. Dios no exige que tengas internet, no, pero sí exige que estés en la disposición de creer todo lo que la iglesia te enseñe. Y si tú en tu corazón deseas aprender lo que la iglesia tiene que enseñarte,
vas a llegar a ello. ¿Por qué? Porque Dios se ocupa de ti. Entonces, no busques, porque no se trata de que tengas que hacer un viaje a la Meca, a chaleco. No busques la iglesia por los sacramentos, porque la iglesia no es una máquina expendedora de sacramentos. Los sacramentos son un medio para alcanzar la santidad, un medio, no una finalidad en sí misma como nos quieren vender los lefebrianos. ¿Por qué? Porque nos quieren vender que no, nosotros tenemos aquí los verdaderos sacramentos. Puede ser que nuestra fe no sea muy correcta, porque nosotros admitimos algunas herejías de este papa material, pero te damos los verdaderos sacramentos. No, espérame. Los sacramentos son un medio para alcanzar la santidad, no un objeto de chantaje. Esos no son sacramentos que tú quieras, suponiendo que sean válidos y lícitos, que en el mejor de los casos son ilícitos pero válidos, en el mejor, cosa que yo no creo. Entonces, de todos modos no los querrías. ¿Por qué? Porque son ilícitos. Entonces, no busques a la iglesia por los sacramentos, busca a la iglesia por lo que te enseña, que es cómo salvarte. Y para ello tienes que estudiar. Y para ello tienes que empezar por aprender a estudiar. Yo voy a hacer un video sobre esto. No porque yo sepa cómo estudiar, sino porque haya habido alguien que lo ha dicho. Yo me limitaré a transmitirle lo que otros dicen. Y esto es lo que nos quieren arruinar con la televisión y con todo lo demás hoy en día. Que no razones, no pienses, no estudies, no investigues, no seas crítico en tu pensamiento. ¿Ok? Pues si estás dispuesto a aprender esto, bienvenido a la iglesia.